18ª Jornadas STIC Centro Criptológico Nacional y 6ª Jornadas de Ciberdefensa del Mando Conjunto del Ciberespacio. Ciberdefensa activa para un mundo digital. Bueno, pues en estas 18ª Jornadas STIC, 6ª Jornadas de Ciberdefensa, nos acompañan los especialistas que van a iluminar pues diferentes formas de defender, de explorar, de combatir las amenazas. Pasan por estos micrófonos, me acompaña Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Eduardo. Pues una empresa interesantísima y un perfil interesante, el que representa a José Luis Sánchez, que es Joselillo, como se le conoce, porque es ingeniero de seguridad de Virus Total Google, y él quiere hablar de la creatividad que se le puede imprimir al mundo del threat hunting. ¿Cómo estás, José? Joselillo, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Perdona la confianza, pero así es como te conocen en el sector y así es como conocen tu trabajo, un trabajo que has querido compartir. ¿Cómo que threat hunting creativo? A ver. Sí, bueno, al final la charla de lo que va a tratar es de una investigación que hemos hecho durante el último año. Hemos estado 12 meses intentando ver cómo podíamos de una manera creativa, en cierto modo, identificar muestras iniciales que los actores compartían o distribuían en la primera etapa durante de su ataque, que son los documentos Word. Y todo esto viene de una pregunta que yo me hacía, y era: ¿cómo podemos identificar de manera proactiva estos documentos Word que están distribuyendo los actores frente a los gobiernos, ministerios y demás? Porque yo siempre veía un patrón en esos documentos, y el patrón era simplemente que utilizaban imágenes de gobiernos, el logo del gobierno, por ejemplo, de Nepal, el logo del gobierno de Pakistán, y siempre había ese patrón, ¿no? Las imágenes. Pero los documentos luego podían cambiar, podían tener diferente contenido. Entonces, mi pregunta era: ¿cómo podemos hacer desde Virus Total, o no solamente de Virus Total, de otras plataformas, identificar proactivamente eso? Y empezamos a tirar un poco del hilo, cómo estaban compuestos los documentos Word. Los documentos Word al final son como un archivo zip, los puedes descomprimir, tienen imágenes dentro y demás. Y en nuestra plataforma, cuando tú subes un documento Word, digamos que se suben también todos los archivos que están embebidos dentro, es decir, todas las imágenes. Y de lo que nos dimos cuenta, de casos curiosos que estuvimos viendo, es que muchos actores utilizaban siempre la misma imagen en múltiples documentos durante su distribución. Por lo tanto, en plataformas como Virus Total u otras, lo que puedes hacer es monitorizar cuando una imagen está embebida en un documento. Por lo tanto, de manera proactiva, nosotros podíamos ser capaces de ver cuando un actor, por ejemplo, empleaba una imagen de una firma de un presidente de un gobierno en un documento Word, y de manera proactiva estábamos viendo todos los archivos Word que se iban subiendo en el futuro, que siempre tenían esa misma firma embebida en el documento Word, ¿no? Es un ejemplo de esa creatividad, nosotros lo llamamos internamente el threat hunting moderno, que a través de plataformas como la nuestra se puede hacer, y es lo que queremos enseñar, ¿no? Para que la comunidad pueda aprovechar estas digamos que operaciones que nosotros hemos estado haciendo, estas tácticas de monitorización de threat hunting, y puedan emplearlo en sus propias operaciones. Que, Eduardo, no sé si lo sabes, pero Virus Total es una de esas compañías españolas de las que hay que sentirse orgulloso, que al final ha captado la atención de Google y la adquirió, y es un poco el referente de ciberseguridad dentro de la parte de Google, y es muy empleada en esta parte de inteligencia que comenta Joselillo, que tradicionalmente el threat hunting ha estado muy relacionado con direcciones IPs, con firmas de ficheros, con dominios, etcétera. Pero me parece muy interesante esta aproximación de intentar tomar pequeños artefactos dentro de un documento, pequeños trocitos de un documento que te permitan esa posibilidad de buscar estos ataques. ¿Habéis podido hacer esto mismo que estás contando un poco hacia el futuro, de intentar detectar nuevas versiones hacia atrás en el pasado? ¿Alguna versión anterior que hayáis visto desde este documento? Hemos encontrado esta imagen y la hemos visto hacia atrás en otra serie de ataques. Sí, se está empleando la misma imagen. Al final lo que podemos hacer es desplegar retrohunts, que vienen al final a ser reglas ya retrospectivamente, pero es verdad que las imágenes, si se modifican un poquito, el color es diferente, el tamaño y demás, la imagen, el hash al final se cambia completamente, entonces no nos serviría esa aproximación. Lo que hemos estado intentando hacer es que a través de inteligencia artificial podamos identificar cuando una imagen está, digamos que está representando algo de manera específica, como decía, ¿no? Un ejemplo de la imagen del gobierno de Nepal, ¿no? Pues por lo tanto, es una cosa que estamos intentando, ¿no? Pues haciendo pruebas para ver cómo podemos implementarlo en la plataforma, que de alguna manera tú puedas hacer, por ejemplo, en Virus Total un reporte de un documento Word que tenga una imagen de un gobierno y haya un tag o algo que te diga
gobierno de Pakistán, y que tú hagas clic, por ejemplo, y puedas hacer pivoting y identificar otros documentos de manera retrospectiva que tuviesen esa misma imagen, independientemente de si está en blanco y negro, tiene un tamaño diferente o cualquier otra característica que se haya modificado. Es algo que estamos explorando aún gracias a la inteligencia artificial. La verdad es que nos están diciendo los diferentes especialistas que pasan por estos micrófonos en estas jornadas que hay una clara diferencia entre, ya que has hablado, ¿no?, de esas ofensivas, ¿no? Hay una clara diferencia entre los países que respetan la legalidad y los países que no respetan la legalidad. Y yo creo que son marcos que se aprovechan los ciberdelincuentes para, pues yo creo que tratar un poco de burlar esa seguridad, es un poco esa referencia. ¿En qué escenario nos estamos moviendo a nivel de naciones y de gobiernos que patrocinan ataques? Bueno, desde nuestro punto de vista al final no hay reglas, quiero decir. Nosotros estamos monitorizando de manera, pues, Mandiant, al igual que VirusTotal fue adquirida por Google, nosotros estamos, digamos que compartiendo el equipo técnico que tiene VirusTotal, el equipo técnico que tiene Mandiant, y estamos monitorizando actividades de actores que están sponsorizados, pues, por gobiernos de Asia, de parte de Europa, en fin. No hay reglas, estamos viendo muchísimo crecimiento, y esto realmente no es algo nuevo que yo estoy diciendo, no es estoy descubriendo el mundo ahora mismo, simplemente que los ataques siguen pasando, los actores de amenaza que están, digamos, que detrás de gobierno cada vez están empleando nuevas técnicas y más sofisticadas. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando también el uso de la inteligencia artificial por parte de los actores en su ataque, que es lo que están intentando hacer a través de tecnología nuestra, ¿no? Si ellos están utilizando, por ejemplo, Gemini, que es nuestra inteligencia artificial, ¿de qué manera podemos nosotros de manera proactiva identificar qué ellos hacen uso y por qué hacen uso y cómo lo hacen? Es algo que todavía estamos estudiando, pero bueno, los ataques sponsorizados por gobierno siguen estando a la orden del día, y seguimos nosotros detrás de la manera que podemos. No, te iba a preguntar hasta qué punto la parte de documentos ofimáticos es un punto inicial en los ataques hacia las organizaciones, porque al final este estudio que estés haciendo de inteligencia y de tratar de detectar, pues, actores o intentos de cebos, etcétera, entiendo que tienen un fin por parte de los atacantes para lograr comprometer empresas. Sí, al final esto ya depende del actor, ¿no? Quiero decir, hay muchos actores que prefieren utilizar documentos Word como vector de entrada para engañar a la víctima y ejecutar macros, por ejemplo. Hay otros que en vez de documentos Word prefieren utilizar documentos PDF. Lo que estamos viendo también muchísimo en los últimos meses es el uso de archivos LNK, de links, shortcuts, para, digamos que, hacer la primera entrada en la organización de sus víctimas. El uso de documentos Word ha sido algo histórico realmente, es algo que siempre se ha estado usando y seguimos viéndolo realmente. Muchos actores son costumbres que no pierden por comodidad, por cualquier tema, y todo eso es algo que vamos a tratar, ¿no? De hecho, en mi ponencia, de cómo esa comodidad que ellos han ido tomando a lo largo de los años, nosotros hemos sido capaces de ir viendo cómo aprovecharla para identificar de manera proactiva nuevas muestras, ¿no? Entonces lo iremos viendo. Yo creo que lo que nos ha contado José Lillo es una muestra de que las ciberamenazas se encuentran a todos los niveles, en el uso, ¿no?, de programas habituales que tienen todas las compañías, y que muchos lo tienen tan naturalizado que los creen inofensivos. Y es precisamente ahí, José Lillo, donde puede estar la principal amenaza, ¿no?, que nos confiemos, ¿no? Efectivamente, sí. Obviamente no podemos confiarnos, pero todo esto se puede solucionar con muchísimas formas, ¿no? Método de concienciación en las empresas, también seguridad en el endpoint, en fin, hay muchísimas formas de detectar este tipo de cosas que son antiguas, pero siguen siendo efectivas en muchos casos a día de hoy. José Lillo, José Luis Sánchez Martínez, es ingeniero de seguridad de VirusTotal Google, ha estado hoy en estos micrófonos de las jornadas STIC. Gracias, José Lillo, por tu trabajo. Muchas gracias. Nos veremos pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Pablo.